Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una tecnología que promete cambiar las reglas del juego. Tenemos sobre la mesa varios informes técnicos, muchos análisis de foros de ingenieros, benchmarks. Y la misión es clara. Sí, la misión es responder una pregunta central. La nueva generación de SSDs, la llamada Gen 5, con estas promesas de velocidades que parecen de ciencia ficción, ¿es una revolución real o es puro humo de marketing? Exacto. Y para descubrirlo vamos a desarmar la tecnología y también el marketing. Iremos desde los ladrillos fundamentales de la memoria, la física detrás de los chips, hasta, la guerra de los controladores que los gobiernan. Y lo más importante, creo yo. Lo más importante. Veremos si esos números impresionantes en la caja se traducen en algo que realmente se pueda sentir, ya sea jugando, trabajando con IA o simplemente en el uso diario. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de un SSD, no es solo un chip mágico. Las fuentes dicen que todo se construye sobre algo llamado célula de memoria. ¿Qué es exactamente? Es la unidad fundamental. Digamos que es el átomo del almacenamiento. Y su evolución es la clave de todo esto. Empezamos hace años con SLC, Single Level Cell. Ok. Cada célula guarda un solo bit de información, un 1 o un 0. Es increíblemente simple y por eso mismo muy directo. Suene básico. ¿Cuáles son las ventajas de esa simplicidad? Velocidad y durabilidad. Extremas. Una célula SLC puede soportar hasta 100.000 ciclos de escritura. Es el estándar de oro, el material de grado industrial. De hecho, se sigue usando en servidores donde la fiabilidad es la máxima prioridad. Un momento. Si es tan superior en todo, velocidad, durabilidad, ¿por qué no está en mi computadora? ¿Cuál es el truco? El truco, como casi siempre, es el costo. Y la densidad. Almacenar un solo bit por célula significa que necesitas muchísimas células para lograr una capacidad decente, lo que lo hace carísimo. Inviable, vamos. Para el almacenamiento masivo que exigimos hoy, es económicamente inviable. Entendido. Así que para que tuviéramos terabytes en casa, había que meter más información en el mismo espacio. Precisamente. Ahí es donde la industria se movió a MLC, con 2 bits por célula. Y luego el estándar que domina hoy el alto rendimiento, TLC, Triple Level Cell. TLC, ese me suena. Unidades como el Samsung 990 Pro, por ejemplo. Justo, esas usan TLC. Guarda 3 bits, lo que multiplica la densidad y baja mucho el costo. La desventaja es que la durabilidad se reduce a unos 3.000 ciclos. Que, 3.000 sigue siendo muchísimo para un uso normal, pero es una caída drástica desde los 100.000 de SLC. Y la tendencia, según las fuentes, es seguir apretando. A más todavía. Sí, la presión por bajar el costo por gigabyte nos lleva a QLC, Quad Level Cell, con 4 bits. Y ya se habla de PLC, con 5 bits. Pero aquí la física se pone muy difícil. Espera, ¿a qué te refieres con difícil? Imagina que estás tratando de distinguir diferentes tonos de susurro en una habitación llena de gente. Con SLC, solo tienes que distinguir entre silencio y un grito. Fácil. Claro. Con QLC, tienes que distinguir 16 niveles de voltaje distintos en una célula microscópica. Los desafíos de la relación señal-ruido son enormes. Entiendo. Por eso QLC es más lento al escribir y menos duradero. Exacto. Es ideal para archivos que se leen mucho, pero se escriben poco, como una librería de juegos. Y para lograr esta densidad, la industria dio un salto clave. En lugar de hacer chips más grandes, empezaron a apilar las capas verticalmente, creando la NAND 3D. Como rascacielos de memoria. Justo así. Entendido. Entonces tenemos estos rascacielos. Pero me imagino que no sirven de mucho si no hay alguien que dirija el tráfico a una velocidad absurda. Ahí es donde entra el controlador, ¿no? Y según las fuentes, aquí es donde la competencia en la Gen 5 se pone muy intensa. Es que es el cerebro de la operación. Y en la Gen 5 hemos visto 2 filosofías de diseño completamente opuestas. Primero llegó Phison con su controlador E26. Phison, sí.
Fueron los primerísimos, y eso permitió a marcas como Crucial o Corsair sacar las primeras unidades al mercado presumiendo de hasta 14,000 megabytes por segundo. Ser los primeros siempre da una ventaja de marketing, pero por lo que veo en los análisis técnicos, esa prisa tuvo un costo. Un costo altísimo. El controlador E26 está fabricado en un proceso de 12 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, es como un motor de auto de hace una década. O sea, potente, pero Hace el trabajo, es potente, pero consume mucho combustible y se calienta una barbaridad. ¿qué tan caliente es una barbaridad en el mundo de los SSDs? Es un nivel de calor que se convierte en un fallo catastrófico. Estas unidades consumen entre 10 y 14 vatios bajo carga. Las primeras versiones que salieron al mercado, si las usabas sin el disipador con ventilador que traían, Se ponían lentas. peor. No es que bajaran la velocidad, se apagaban por completo en menos de 2 minutos para protegerse. Espera, ¿cómo que se apagaban? ¿No hablamos de thermal throttling, de que se ponga más lento? Dices que la unidad desaparecía del sistema. Exacto, desaparecía. Yo misma lo vi en un banco de pruebas. Estabas copiando un archivo grande y de repente, ¡puf!, error de Windows. La unidad ya no existe. Un susto tremendo. ¡Qué locura! Y un problema de diseño fundamental que requirió actualizaciones de firmware de emergencia para todos los fabricantes. Eso es increíble. Potencia bruta a cambio de un riesgo de fallo total. ¿Y qué hizo la competencia mientras tanto? Supongo que vieron una oportunidad. Vieron una oportunidad de oro. Su rival, Silicon Motion, tardó más en llegar al mercado con su controlador SM2508, pero lo hicieron bien. ¿Qué hicieron diferente? Su diseño está fabricado en un proceso moderno de 6 nanómetros de TSMC. Usando la misma analogía, es un motor moderno, igual de potente, pero mucho más eficiente y fresco. ¿Y cómo se traduce esa eficiencia en números? Hablé con el controlador de Phison. Absolutamente impensable. Muy interesante. Y luego está Samsung, un gigante que fabrica todo en casa. Se lanzaron ellos a la carrera de los 14,000 megabytes por segundo. No, y su estrategia, según muchos analistas, fue la más inteligente de todas. Con su 990 Evo, en lugar de buscar la velocidad máxima, crearon una interfaz híbrida. ¿Híbrida? ¿Cómo funciona eso? Puede funcionar con 4 líneas PCI 4.0 como una unidad normal, o con solo 2 líneas de PCI 5.0. Con esas 2 líneas de Gen 5 alcanzan unos 5,000 megabytes por segundo, que es un rendimiento de Gen 4 de gama alta. Pero con mayor eficiencia, supongo. Muchísimo mayor. Priorizaron la estabilidad y la eficiencia energética sobre los números de marketing. Una decisión de ingeniería muy sensata. De acuerdo. Esto nos lleva al punto clave. Los números en el papel son impresionantes. Los benchmarks muestran un Crucial T705 Gen 5 llegando a 14,500 MBs, casi el doble que un Samsung 990 Pro Gen 4, que ya es rapidísimo. Pero la pregunta del millón es, ¿sirve para algo? Aquí es donde la narrativa de la velocidad pura choca violentamente con la realidad física. Hay una métrica que los ingenieros miran siempre y que el marketing, pues, ignora. La velocidad de escritura sostenida. ¿Qué es lo que pasa cuando se agota la caché, no? Exacto. Cuando se agota esa pequeña memoria ultra rápida que tienen todas las unidades. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la unidad tiene que empezar a escribir directamente en la memoria TLC, que es mucho más lenta. Y aquí viene el dato más revelador de todos los informes técnicos. A ver. Cuando eso ocurre, tanto la unidad Gen 5 de 14,500 como la Gen 4 de 7,500 megabytes por segundo caen a una velocidad de escritura sostenida de unos 1,600 megabytes. Un momento. ¿Me estás diciendo que las dos, la Gen 5 y la Gen 4, caen a la misma velocidad? A la misma. Exactamente la misma. Pero, entonces, después de unos segundos de copiar un archivo grande, mi nueva y carísima unidad Gen 5 rinde exactamente igual que mi Gen 4 del año pasado. Suena a estafa. Tu reacción es la correcta. Es que confirma que el cuello de botella real no es la interfaz PCI. El límite físico es la velocidad a la que se puede escribir de forma fiable en la propia célula de memoria TLC. O sea que el ancho de banda extra de la Gen 5... Solo sirve para mover archivos que quepan en la caché. Ráfagas muy cortas. Esto tiene implicaciones enormes. ¿Qué pasa en el mundo real?
En los videojuegos, por ejemplo. Se supone que tecnologías como Direct Storage iban a aprovechar esto. Se supone, pero la realidad es otra. En juegos optimizados para ello, como Ratchet & Clank, la diferencia en los tiempos de carga entre un Gen 4 de gama alta y un Gen 5 es de apenas décimas de segundo. Décimas. Sí, hablamos de cargar un nivel en 1.2 segundos en lugar de 1.4. Es imperceptible. La conclusión de los ingenieros es que el software, los motores de juego actuales, no saben qué hacer con un flujo de datos de 14 GB por segundo. Ok, los juegos no se benefician, pero ¿y las aplicaciones más serias? Pienso en la gente que experimenta con inteligencia artificial en casa cargando modelos de lenguaje grandes. Ahí sí hay una diferencia medible, pero su impacto es muy limitado. Un SSD Gen 5 puede cargar un modelo de 40 GB en la VRAM de la tarjeta de video en, digamos, 3 segundos. ¿Y un Gen 4? Un Gen 4 tardaría 6 segundos. Es el doble de rápido, suena bien. Pero intuyo que hay un pero. El pero es que una vez que el modelo está cargado en la memoria de la tarjeta, la velocidad del SSD se vuelve completamente irrelevante. El trabajo de inferencia lo hacen la GPU y la VRAM. Claro. Esos 3 segundos que ahorraste una vez no afectan en nada al rendimiento posterior. Por eso, la recomendación unánime de los ingenieros para la IA local es clara. Si tienes un presupuesto limitado, invierte en más RAM y más VRAM, no en la velocidad máxima del SSD. Entonces, si el beneficio real es tan marginal y los primeros modelos tenían problemas tan graves, ¿qué opina la comunidad de ingenieros y entusiastas que vive y respira este hardware? El sentimiento generalizado es de mucho escepticismo y se apoya en 2 argumentos que aparecen en todas las fuentes, desde foros hasta canales de YouTube. El primero es un caso de estudio sobre la fiabilidad que sacudió la industria, el de Samsung. Samsung. Pero si siempre han tenido fama de ser los más fiables. Exacto. Eran la referencia, pero sus modelos 980 Pro y 990 Pro, 2 de los más populares, empezaron a sufrir fallos masivos. Un error en el firmware provocaba que la salud de las unidades se degradara a un ritmo alarmante. ¿Muriendo en meses? Sí, muriendo en cuestión de meses. ¿Y fue la propia empresa la que alertó del problema? No, y eso es lo más interesante. Fue la comunidad de ingenieros en foros como Reddit la que lo descubrió. Empezaron a compartir los datos SMART de sus unidades, vieron un patrón aterrador y unieron fuerzas para analizarlo. ¡Wow! Su investigación colectiva fue tan sólida que forzaron a Samsung a admitir públicamente el problema y lanzar un firmware de emergencia. Increíble. La comunidad haciendo el control de calidad que la propia marca no hizo. Demostró que el software es tan crítico como el hardware. El golpe a su reputación fue tan duro que Puget Systems, un integrador de estaciones de trabajo de alta fiabilidad muy respetado, anunció públicamente que dejaba de usar SSDs de Samsung hasta que se aclarara la situación. Eso es muy grave. ¿Y cuál es el segundo argumento de la comunidad? Es un concepto que han popularizado canales técnicos muy conocidos. Lo llaman el impuesto Gen 5. El impuesto Gen 5. ¿A qué se refieren? Critican duramente que estas unidades necesiten refrigeración activa, o sea, esos pequeños y ruidosos ventiladores que vienen con los disipadores. No solo añaden ruido. Sino que son un punto de fallo. Exacto. Son un punto de fallo mecánico en un dispositivo que se supone que es de estado sólido, sin partes móviles. Claro, le añades un motor a algo cuya ventaja era no tener motores. Precisamente. Y cuando combinas ese impuesto, el costo extra, el ruido, el punto de fallo, el calor, con el hecho de que el beneficio en el mundo real es casi nulo para el 99% de la gente, La relación costo-beneficio es malísima. pésima. La recomendación casi unánime de los expertos es comprar una unidad Gen 4 de alta capacidad, de 4 terabytes, por ejemplo. Es una tecnología madura, eficiente y fiable. Una inversión mucho más inteligente. Bien, creo que el panorama está quedando muy claro. Si resumimos los puntos clave de todo este análisis, el primero sería que la tecnología Gen 5 actual, al menos la basada en esos primeros controladores, es una generación de transición. Totalmente. Ineficiente y caliente. Y que la verdadera madurez... Problema fundamental del calor y la eficiencia. Segundo, y creo que esto es lo más importante, el hardware ha superado por completo al software. Tenemos autopistas de 14 gigabits, pero el software sigue circulando en autos que no pueden pasar de 100. Es el punto crucial. Y el tercero es que la gestión térmica ya no es opcional, es crítica.
El calor excesivo no solo reduce el rendimiento, sino que la física de los semiconductores nos dice que a largo plazo podría comprometer la integridad de los datos. Entonces, la recomendación estratégica es bastante directa. Para la gran mayoría, incluyendo gamers, la compra más inteligente sigue siendo un buen SSD Gen 4 de alta capacidad. Sin ninguna duda. Y para los entusiastas que quieren lo último, quizá lo más sabio sea esperar a esa segunda ola de productos Gen 5 más eficientes. Es la conclusión lógica a la que llegan casi todos los análisis técnicos serios. Hemos hablado de chips, velocidad, calor, pero todo esto ocurre dentro de un formato físico, el M2, que se diseñó originalmente para portátiles delgados, no para componentes que de repente consumen 14 vatios. Lo estamos llevando al límite. Parece que estamos llegando a su límite absoluto. Lo estamos rompiendo, literalmente. Por eso en el mundo profesional y en los centros de datos ya están migrando a nuevos estándares. Las fuentes hablan mucho del formato E1S. ¿E1S? Sí, parece una regla metálica. Ya viene con un disipador integrado por diseño y está pensado desde cero para manejar potencias de 20 vatios o más sin despeinarse. No me sorprendería empezar a ver estos conectores en placas base de gama alta para entusiastas en el futuro. Y eso nos deja con una idea final muy interesante para reflexionar. Si de repente nuestro almacenamiento necesita ventiladores, disipadores enormes, consume tanta energía como un procesador de gama baja y puede que pronto necesite un nuevo conector en la placa base, Entonces estamos llegando a un punto en que los SSDs dejan de ser un componente de almacenamiento pasivo para convertirse en un componente de rendimiento activo, como lo son la CPU o la GPU. un componente que define la arquitectura térmica de todo el sistema. Exacto. La línea que separaba el almacenamiento de la computación se está volviendo increíblemente difusa.